En nombre del Ministerio de Cultura y de los organizadores de este segundo Congreso Nacional de Arqueología, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por su presencia, pues ello recompensa todo el esfuerzo realizado durante varios meses. En este momento nos encontramos en el simposio regional denominado Investigaciones en la Sierra Sur de los Andes Centrales, en el cual se presentarán los resultados de 3 investigaciones. La primera de ellas referida al análisis del material lítico tallado, recuperado en el sitio llamado Yuracorral, en Ayacucho, el cual es adscrito al Holoceno Medio, es decir, del 9000 al 3000 antes del presente. Debido a que la investigadora Leslie Valenzuela no se encuentra en este momento en el Perú, esta exposición será presentada por el doctor Rafael Vega Centeno, para quien pido un aplauso. Bueno, buenos días, todavía días, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya César ha tenido la gentileza de presentarme, me evita la embarazosa explicación de que evidentemente no soy Leslie Valenzuela. Voy a dar lectura de la ponencia de Leslie para todos ustedes y espero estar a la altura del desafío. Bien, dice ella, el presente trabajo es el producto del esfuerzo, apoyo y confianza que tanto profesores, colegas, amigos y familiares tuvieron en mí a lo largo de este último año. El proyecto de investigación Pampagaleras nace en el marco de la tesis de doctorado que vengo ejecutando en la Universidad de París, Nanterre, La Défense, bajo la codirección de los doctores Jacques Pellegrin por el lado francés y Rafael Vega Centeno por el lado peruano. Por su naturaleza académica y por los recursos económicos y logísticos limitados, este proyecto fue de poca envergadura. Debido a ello, sus conclusiones son bastante preliminares y forman parte de un corpus mayor dentro de la problemática de la tesis doctoral. El sitio arqueológico Yuracorral forma parte de un conglomerado de formaciones rocosas de origen ígneo emplazadas sobre la zona del mismo nombre en la quebrada Huaraca. Políticamente se sitúa dentro de la comunidad campesina de Ochuitambo, al sureste del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pampagaleras, Bárbara de Chile, distrito y provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. El sitio se ubica en la región Puna, colindante con la zona sur de la planicie de la reserva, donde se inician las estribaciones rocosas que se extienden hacia el oeste del territorio. Este paraje está dominado principalmente por ichu y vegetación arbustiva, como el queñual, el quichuar, la humampinta y el tolar. La fauna local se caracteriza principalmente por ejemplares de vicuña, añaz, taruca, vizcacha y cóndor. En el año 2006, junto con la arqueóloga Rocío Villar, decidimos visitar la reserva Pampagaleras con el objetivo de encontrar zonas potenciales para el hábitat de primeros pobladores nómades. Nuestra idea era simple. Si en lugares de Puna como Junín se han registrado un gran número de abrigos rocosos pertenecientes al precerámico, ¿por qué no podríamos encontrar sitios similares en la Puna ayacuchana? Es así que el personal de la reserva nos guió hasta el sitio al que ellos llamaban La Pintura, donde se apreciaba la imagen de un camélido posiblemente preñado. Al mismo tiempo, se nos mostraron otros pequeños abrigos con presencia de restos óseos humanos de ambigua procedencia. Quiero recalcar que la reserva fue tomada por el ejército durante los 80s y 90s debido a la fuerte inclusión terrorista en la zona. Si bien pudimos ubicar en superficie ciertos líticos durante las 3 horas de caminata, desde el campamento hasta La Pintura, no llegamos a determinar realmente un sitio con potencial para ser estudiado. Para el año 2014, y después de diversos problemas propios de la tesis, pedí ayuda al doctor Vega Centeno con el objetivo de compensar la ausencia de información estratigráfica y contextual que presentaban las piezas líticas de los otros sitios que ya había analizado durante este estudio. Surge entonces la idea de volver a Pampagaleras para estimar el potencial de un abrigo rocoso que pudiera servir para fines de esta investigación. Con la valiosa ayuda del arqueólogo Beltras Laviña, en abril del 2014 se pudo determinar el sitio a excavar. A este se le denominó Yuracorral 1, siguiendo la toponimia de la zona. En esta ocasión
fue evidente la gran cantidad de material cultural presente en la superficie exterior de la cueva. Dicho material cultural disminuía de densidad al alejarse de la misma. Inicialmente, se decidió excavar en la zona donde se encontraba la pintura, a la que denominamos Lluras Corral 2, y en la parte exterior de la cueva Lluras Corral 1, pero la falta de personal nos obligó a restringir nuestras zonas a excavar. Es así que solo se excavaron 2 áreas o bloques correspondientes a Lluras Corral 1, 4 metros cuadrados justo a la entrada de la cueva y 2 metros cuadrados en el área de menor concentración de material lítico en superficie, a 8 metros de distancia de la entrada de la cueva. Para el control del material y registro de cada cuadrante se instaló el sistema que ustedes tienen ahí en pantalla. Finalmente, se instalaron ambos bloques de excavación en la manera que ustedes ven allí dentro del sitio. En esta vista vemos la ubicación y distribución de las unidades de la excavación del bloque 1. La elección de no excavar al interior de la cueva nos pareció casi obvia desde el primer momento. Al no contar con un especialista en antropología física, preferimos evitar el contacto con el tipo de material cultural que ustedes ven en pantalla, una significativa cantidad de huesos humanos, prácticamente superficie, que no tenían un contexto o una ubicación cronológica del todo clara además. Como ya mencionamos, el bloque 2 se encuentra en la zona de menor concentración de material cultural en superficie. Los cuadrantes siguieron el patrón que aquí se muestra. Además de la instalación de los cuadrantes, ya conocida por nosotros, optamos por emplear la técnica del decapado ejecutada en sitios prehistóricos europeos. Esta técnica consiste en retirar el sedimento haciendo uso de instrumentos finos con la finalidad de exponer las piezas culturales in situ en una sola superficie horizontal. Además, siguiendo la estratigrafía cultural de la formación de cada capa. Cada pieza superior a 1 centímetro para los líticos y superior a 3 centímetros para óseos y cerámica fue registrada de manera individual y ubicada espacialmente. En el caso de tratarse de piezas diagnósticas, este criterio de límite de medidas fue dejado de lado. Las piezas de pequeño tamaño fueron englobadas en bolsas generales por capa y cuadrante. Ya desde el campo, cada pieza tuvo un código individual para su fácil ubicación dentro del registro general. Como nuestro trabajo objetivo es el estudio del material lítico, la presencia de un geólogo era necesaria. Bajo su ayuda pudimos determinar que la formación propia de la zona, incluyendo el sitio mismo Lluras Corral 1, es un afloramiento volcánico, compuesto principalmente por riolita. Toda la materia prima diferente a ella proviene de zonas externas a la quebrada Huaraca. Cabe recalcar que se viene ejecutando un trabajo geoarqueológico para ubicar las posibles zonas de aprovisionamiento o canteras de Lluras Corral. Por la misma naturaleza de la excavación, las capas excavadas no fueron profundas, teniendo la más profunda de ellas 40 centímetros de profundidad. Aquí vamos a ver varios ejemplos de las superficies en proceso de excavación y aquí vemos al final de la excavación en un caso. Este es el siguiente. Y bien, sin embargo, a pesar de la poca profundidad excavada, la presencia de material cultural fue considerable. Desde un primer momento, fue evidente que las materias primas fueron utilizadas de manera diferente. La riolita, materia prima local, está vinculada a procesos de talla intermedia para la obtención casi constante de lascas de percusión dura. Las lascas desprendidas de esta materia prima pudieron haber sido retocadas, como no, en alguno de sus lados, para cumplir un fin específico, cortar, raer, etc., y luego ser descartadas como uso expeditivo. De manera contraria, la materia prima no local, como la obsidiana, calcedonia, silexita, etc., se encuentra relacionada a los últimos pasos de la cadena operativa de elaboración de útiles. Es decir, estas materias primas participaron en la puesta en forma final de los útiles y el retoque de los mismos. Las técnicas de percusión blanda, como vemos en la imagen. Y la técnica de presión, como vemos en esta otra, son un claro ejemplo de los pasos finales de talla lítica.
Los resultados de las extracciones de estas pequeñas lascas se pueden ver en los retoques de ciertos útiles como los que ven en la pantalla. De ahí la importancia de utilizar el decapado como técnica de excavación y de tomar en cuenta los desechos y piezas de pequeño tamaño. Algo a resaltar es que, por lo general, las mejores piezas, entre comillas, o las piezas completas, no se encuentran en los sitios arqueológicos, sino en espacios aislados, debido a que se perdieron o fracturaron durante la actividad de caza. Entonces, los únicos testigos de la actividad de talla son los desechos. Gracias a ellos, podemos saber que en Lluras Corral se realizaron los retoques finales de las piezas bifaciales y útiles de borde cortante. Quizá la materia prima más interesante es la obsidiana. Ella ha servido de soporte a la casi totalidad de puntas y piezas bifaciales. Es normal entonces que los desechos en obsidiana sean los de mayor masa encontrados en ambos bloques de Lluras Corral. Respecto a los útiles asociados a actividades domésticas, como los raspadores, su presencia es casi nula. Solo tenemos 2 piezas en el bloque 1 y 1 en el bloque 2. Hasta la fecha, se siguen procesando de manera más precisa los datos extraídos en las diversas piezas culturales. Una presentación sobre las fuentes de aprovisionamiento de materias primas líticas se viene preparando para exponerse en septiembre en Barcelona. En cuanto al estudio del material óseo animal, un especialista está preparando un informe sobre determinación de la fauna con vistas a una publicación. Algo que quizá llama ahora su atención es la presencia de cerámica en un sitio de aparente filiación cultural precerámica. En nuestra defensa apelamos a la escasa cantidad de la misma hallada en el sitio, a su presencia únicamente en las capas superficiales de los cuadrantes 2C y 2D, a su imposibilidad de filiarla culturalmente, ya que se trata de cerámica llana, ya que cada año, durante los meses de diciembre y febrero, algunas productoras artesanales de queso se instalan en la zona y utilizan esta área como corral para sus animales, acción que pudo haber dejado desde hace muchos años algunos tiestos cerámicos. Como ya lo mencionamos, hay una relación entre la producción y tipo de materia prima. La riolita está destinada básicamente a la producción de lascas mediante percusión dura. La materia prima exógena está destinada a la producción de piezas bifaciales y o a la reparación de las mismas. La prueba de esta actividad se encuentra en los desechos y lascas por presión y percusión blanda. El estado actual de nuestra investigación nos permite concluir que en Lluras Corral se realizaron solamente ciertas etapas de la cadena operativa de elaboración de útiles líticos. Las grandes etapas, como el decorticado o extracción del córtex de un bloque, no fue realizada aquí. Lo más probable es que la riolita haya llegado a Lluras Corral en forma de lascas de mediano tamaño. En el caso de la materia prima exógena, sus representantes pudieron haber llevado como piezas finales, a las que solo les queda una reparación después de algún accidente en la casa, o como piedras listas para retocar. Finalmente, hay que considerar lo limitado de nuestro estudio debido a la poca profundidad de la excavación y el área bastante restringida que se exploró. Esperamos que en el futuro podamos contar con financiamiento para continuar con esta investigación. De parte de la autora, en primer lugar, un agradecimiento a las personas y las instituciones que allí ustedes pueden ver, y muchas gracias a todos por su atención. Muy buenos días con todos presentes, gracias por venir. Es mi placer compartir con todos ustedes un resumen de los trabajos que realizamos durante la primera temporada del proyecto de investigación arqueológica Ataya durante los meses de junio y agosto en 2014, con el apoyo de la licenciada Joana Vivar y licenciado José Luis Fuentes. El proyecto tuvo por finalidad iniciar una investigación sistemática del sitio arqueológico Ataya ubicado en el distrito de Yauli, en la región de Huancavelica. El proyecto representó el primer paso en la investigación arqueológica para clarificar su rol del sitio en la prehistoria de la Sierra Centro-Sur. Y lo interesante del sitio es que tiene evidencias de ocupación desde el periodo formativo hasta el periodo intermedio tardío, pero la ocupación más intensiva fue del periodo formativo.
Es un sitio de interés particular por su magnitud y la densidad alta de materiales arqueológicos presente en la superficie. Además, es el único sitio del formativo en la región de Huancavelica con evidencias de arquitectura monumental. El sitio de Ataya se ubica en la margen izquierda del río Ichu, aproximadamente 15 kilómetros de la ciudad moderna de Huancavelica, frente al poblado de Yauli, que es el capital del distrito del mismo nombre, provincia de Huancavelica, región de Huancavelica, Perú. El sitio se ubica a una altitud de 3.550 metros sobre el nivel del mar y se sitúa menos de 1 kilómetro al oeste del poblado de Yauli y a 1,5 kilómetros al sureste de la comunidad campesina de Ataya. El sitio, ubicado en una pequeña planicie, se compone de un gran montículo natural modificado mediante terrazas de piedra, sobre el cual se construyeron más de 100 estructuras de piedra como plataformas, canales, muros y edificios de diferentes formas y tamaños. Es una imagen de Google Earth del montículo, es la ubicación y es la costa del Perú. Un resumen breve de las investigaciones del sitio. Fue descubierto el 15 de agosto en 1955 por Julio Espejo Núñez y en junio de 2000 fue registrado por Isaac Pérez con el Ministerio de Cultura. En 1958, Ramiro Matos llevó a cabo una recolección de materiales de superficie y limpieza restringida de los muros. En su tesis bachiller, Matos explora la región huancavelica y resalta la importancia de Ataya como un centro chavinoide. Matos identificó 3 fases en Ataya: la fase temprana o formativa, caracterizada por cerámica chavinoide; el periodo intermedio temprano, caracterizado por cerámica anaranjada parecida al estilo caja; y finalmente, una reocupación del sitio durante el periodo intermedio tardío, caracterizado por cerámica de una base clara parecida al estilo Coras. En julio de 1997, Richard Berger y Ramiro Matos visitaron Ataya. Concluyeron que Ataya fue un centro de una comunidad sedentaria de tamaño extraordinariamente grande. Describen la decoración cerámica de Ataya, la cual consiste esencialmente de una modificación de la superficie en forma de incisión y texturación. Reportaron que la cerámica más temprana, fecha a la mitad del periodo horizonte temprano, con paralelos fuertes con el estilo de cerámica del sitio de Chavín de Huántar en Ancash, Perú, específicamente con la cerámica Janabario. Sí, acá este dibujo y esta foto son de la publicación de Berger y Matos, y estas fotos son de las investigaciones del año pasado, obviamente del estilo Janabario. Además, Berger y Matos notaron similitudes entre el estilo de Ataya y los de San Blas en Junín, Cotox en Huánuco y con los de los niveles superiores del sitio Tanque en Ancón, cerca de Lima. Nuestras investigaciones han confirmado muchas influencias de zonas distantes del horizonte temprano mencionados por Berger y Matos. Y esas son imágenes de la cerámica encontrada en la temporada pasada del horizonte temprano. Otros investigadores previos como Arturo Ruiz Estrada, Roger Ramírez y José Achotoma han sugerido algunas conexiones entre los sitios formativos de Huancavelica y la cultura Paracas. Nosotros también hemos identificado escasas evidencias de conexiones entre Ataya y la costa sur, con estilos como Disco Verde y Paracas. Y esta imagen es de estilo Paracas tradicional y es un fragmento de cerámica que parece ser un felino que hemos encontrado en esta temporada, pero quería incluirla porque es interesante. Y este estilo es muy típico de Disco Verde.
Además, hemos observado semejanzas con la alfarería de la región de Ayacucho, con paralelos a la cerámica de Huixcana, Chupas y especialmente el estilo Quichcapata. Berger y Matos postulan que la gente del periodo Horizonte Temprano explotaba los filones de mercurio con el objetivo de conseguir el cinabrio, una sustancia roja valorada por su color, que consideraban sagrado y era utilizado para pintarse el cuerpo o artefactos como la cerámica. La presencia de cinabrio decorando materiales excavados por Berger en el sitio de Chavín de Huántar y en excavaciones en Cunterhuasi, al norte, parecería apoyar el postulado que hubo una conexión entre Ataya y Chavín de Huántar. En el sitio de Ataya también hemos encontrado pigmento rojo de cinabrio en muchos fragmentos de cerámica. Por ejemplo, este acá es una cerámica con incisiones y pigmento postcocción dentro de las incisiones. También encontramos el pigmento así, postcocción, y a veces está dentro de cuencos o en la superficie. Y esta imagen acá es una foto tomada con microscopio y es una incisión circular con punto y se aprecia el color rojo del pigmento dentro de las incisiones. En esta imagen es la ubicación de la mina Santa Bárbara y es la ubicación del sitio de Ataya, a 15 kilómetros. Es una imagen del poblado de Santa Bárbara, los restos que todavía existen encima de la ciudad de Huancavelica. Y es un mapa de todas las fuentes conocidas de cinabrio en Perú, de mercurio, pero de lo que yo entiendo leyendo como informes de geología de la región, la única fuente de que ha salido mucho mercurio, mucho cinabrio, es de Huancavelica. Para esclarecer la naturaleza del sitio arqueológico Ataya e investigar su rol en la interacción interregional durante el Horizonte Temprano, el proyecto llevó a cabo 3 fases de investigación. Estas fases incluyeron la elaboración del primer mapa detallado, arquitectónico y topográfico del sitio. También hicimos prospección y recolección sistemática de materiales de la superficie del sitio y excavamos 5 pozos de prueba de 2 metros por 2 metros. Y esta foto es del proceso del mapeo con estación total. Esto es el plano del área del poligonal del sitio de Ataya delimitado por el Ministerio de Cultura en 2008. Y el poligonal ocupa una área de 20 hectáreas. Y esto es el plano topográfico que desarrollamos durante la temporada pasada. El sitio consiste en una serie de terrazas que más o menos siguen la topografía natural del cerro. Las construcciones utilizan piedras canteadas y en el caso de la arquitectura monumental las piedras son trabajadas. Yo voy a enfocar en esta zona, en el rectángulo, para que se aprecien mejor. En este detalle del plano se ve más claramente las terrazas, muros y estructuras de forma circular, ovular y rectangular. Como pueden apreciar, en la cima del cerro hay por lo menos 3 plataformas monumentales cuadrangulares que forman la parte principal del templo formativo. Es esta parte. ¿Cómo se ve? Esta acá. Y los 5 cateos se ubicaron en 3 diferentes sectores del sitio. 2 pozos se excavaron en el sector Orjoncancha. Perdón. Aquí, en este sector, es el sector monumental y público delimitado con el poligonal anaranjado. Un pozo se ubicó dentro de una estructura circular en el sector doméstico Achcahuasicuna
Y ese sector se delimita aquí con poligonal amarillo. Y 2 pozos se excavaron en el sector Sumacuasi, un sector con función no bien definida, que se ubica entre el sector monumental y el sector doméstico. Y se ve dentro del poligonal verde. El sector Orjoncancha se caracteriza por arquitectura monumental en forma de muros de plataforma de piedra. La mayoría de los muros están en un estado de mala preservación y acá se aprecian 2 fotos del estado de los muros y estas fotos son de las plataformas principales en la cima del templo. El eje del sitio tiene una orientación hacia el noreste. Identificamos una escalinata construida de piedras elaboradas monumentales en la parte noreste del sector Orjoncancha. Y dentro del círculo rojo en el plano es la ubicación de la escalinata. En la parte sur del sector Orjoncancha hemos identificado una estructura subterránea construida de piedras que mide casi 1 metro por cada lado. Probablemente representa un gran canal, como los canales rituales del sitio de Cunturhuasi, pero también podría ser una especie de galería parecida a las que conocemos del sitio de Chavín de Huántar. Y dentro del círculo rojo otra vez es la ubicación de la galería. Y el año pasado no excavamos, pero hemos estado excavando y esta foto es de esta temporada. Bajando desde la zona monumental al suroeste, el sector Sumacuasi presenta una zona elevada del sector residencial. Se caracteriza por pocos edificios en comparación con la zona doméstica, es decir, es menos densa la ocupación, y por la presencia de piedras ciclópeas que se podrían interpretar como huancas. También encontramos evidencia de un antiguo canal, lo cual se aprecia en estas fotos. Posiblemente servía una función de drenaje del sitio, y en el plano el canal se ubica con el óvalo rojo. Ya. Estas imágenes son vistas del sector Axcahuasicuna, el sector doméstico. Este sector se caracteriza por evidencias de una multitud de estructuras, mayormente en forma circular, pero también rectangulares, y una acumulación muy densa de restos arqueológicos, particularmente fragmentos de cerámica del periodo formativo y piedras de moler. Estos factores indican una ocupación intensiva durante este periodo. Y esta foto acá es de una casa circular semi-hundida bien preservada dentro de la zona doméstica. Debería mencionar también el componente colonial del sitio, lo cual se representa por 4 zonas con hornos coloniales y estructuras asociadas. Y esta foto es de un horno colonial y se ubica acá en el plano en rojo. Y también son presentes estos montículos alrededor del sitio dentro del sector Hornopata, se llama. Y son montículos de desechos del procesamiento del mercurio. Okay, en la unidad 1 se ubicó dentro de una estructura redonda semi-hundida en el sector Orjoncancha, que se ve en esta foto. Los fragmentos recuperados de la unidad 1 sugieren que este edificio fue construida y utilizada durante el formativo tardío e inicios del intermedio temprano. Lo que más resalta aquí fue la gran cantidad de carbón que salió de la unidad, la cual implica actividades que incluyeran la quema. Y en el plano en rojo se ubica la unidad 1. Es un hallazgo de esa unidad. La mayoría de la unidad consistía en relleno de piedras. Al fondo de la unidad se
se apareció un muro de la fase de construcción anterior. Este hallazgo indica que hay más de una fase de construcción del templo. Y acá se ve, este es el muro, el fondo de la unidad. Unidad 2 se ubicó en la esquina de las plataformas principales que forman la cima del templo. Aquí. Esta unidad produjo escaso material en comparación con las otras unidades, pero la cerámica también parece ser mayormente formativa en todas las capas. En la foto se aprecia esta alineación de bloques de piedra monumental. Y en esta foto hemos encontrado un piso anterior y es un poco más rojizo, no sé si se nota, y apisonado. Estos hallazgos también corroboran que existían por lo menos 2 fases de construcción del templo durante el periodo formativo. En la unidad 3, ubicada dentro de un edificio cuadrangular en el sector Sumacuasi, encontramos un contexto funerario que contenía los restos de por lo menos 2 individuos. Un individuo articulado que presenta una posición flexionada, aquí, y otro que fue un entierro secundario. Los únicos objetos asociados con el entierro articulado eran un mano de moler, huesos de camélido y algunos fragmentos de cerámica formativa, bien pulida. Los huesos del otro individuo sufrieron de mala preservación y se representaron por una mandíbula y algunos huesos largos. Observaciones osteológicas sugieren que el entierro articulado fue una mujer adulta. Los entierros fechan al periodo formativo por su asociación con la cerámica formativa. Y en esta unidad también, en los niveles superiores, se identificó una ocupación intermedio o temprano. Y es cerámica de ese periodo que se ve acá. En unidad 4, también ubicada dentro de una estructura en Sumacuasi, produjo una cantidad elevada de lascas de piedra. La mayoría de esas lascas eran de sílex local, pero también existía obsidiana. Esto sugiere actividades posiblemente especializadas asociadas con la talla de piedra. Además, debajo de la estructura, encima de la roca madre, se halló más de 50 cuentas que originalmente formaron una pulsera o un collar. Las cuentas son talladas de piedra de color negra, de color verde y de color turquesa. Propongo que esto fue una ofrenda dedicatoria asociada con la construcción de la estructura. Y la ubicación de la unidad 4 es en rojo acá. Finalmente, la unidad 5 se ubicó en el sector Achkahuasicuna, el sector doméstico, dentro de una estructura circular semi-hundida que era de buena preservación. Esta unidad produjo una gran cantidad de materiales. También había lentes de ceniza, carbón, cerámica, óseo animal, herramientas líticas, y eso sugieren actividades domésticas. Además, la estratigrafía muestra una ocupación del formativo al intermedio temprano. Es una foto de la unidad, un hallazgo de cerámica rota y algunos ejemplares de la cerámica que encontraron en esa unidad. Otros objetos de interés se puede apreciar acá. Algunas figurinas de cerámica de un rango de estilos, pero mayormente eran sólidos con engobe rojo, decorados con incisión y aplicación. Había también muchas herramientas de óseo, como esta cuchara aquí, herramientas líticas de sílex, obsidiana, manos de moler, morteros y escasos fragmentos de cuencos de piedra, como este de acá, es de piedra. Esto representa un pendiente de piedra negra. Al final del formativo surge un estilo local parecido al estilo caja, como mencioné antes,
y también tenemos varios ejemplares de este estilo de cerámica. Se distingue por una pasta clara, compacta y formas mayormente abiertas como cucharas, cuencos y con motivos geométricos pintados. Y mayormente la decoración aparece en la parte interior. Ya. En conclusión, las investigaciones han ampliado el conocimiento del sitio de Ataya, contribuyendo a lograr una definición espacial y temporal. Los resultados de la temporada 2014 del proyecto de investigación arqueológica apoyan generalmente las hipótesis de investigadores previos, quienes proponían conexiones entre Ataya y otras áreas de los Andes centrales, como con el sitio de Chavín de Huántar en el Callejón de Conchucos y con la cultura Paracas en la costa sur. Lo que las investigaciones han contribuido es confirmar la extensión de las redes de interacción que mantenía Ataya, no solamente con el mundo chavinoide, sino también con un área mucho mayor de los Andes. Por las similitudes en los estilos de cerámica, la investigación propone conexiones entre Ataya y la Sierra Sur Central, centro-sur de Junín, con Jauja Huancayo en la cuenca de Mantaro, en particular con el sitio Pirhuapuquio, con la región de Ayacucho, especialmente la cerámica huichcana, con el estilo Cotoche en la provincia de Huánuco y con estilos de la costa sur como Disco Verde y Paracas. Las investigaciones han ampliado nuestro conocimiento, logrando una definición. Ya dije eso. Hemos también confirmado que la ocupación era contemporánea entre el sector monumental y el sector doméstico durante el formativo, y se reveló la presencia de por lo menos 2 fases de construcción en el sector monumental. En fin, Ataya nos presenta con un caso fascinante de una sociedad compleja temprana en la región de Huancavelica. Esperamos poder esclarecer mucho más de la prehistoria de Huancavelica a través de esta nueva temporada de investigación en curso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por esta excelente presentación. No sé si de parte del público alguna pregunta. Sí, por favor. Un momento, el micro. Ante todo, felicitaciones por el trabajo. Quería hacer 2 preguntas básicamente. En cuanto mencionaste la unidad 1 y unidad 2, en la parte monumental, en los pozos, ¿cuánta profundidad había hasta llegar? ¿Se llegó hasta capa natural, estéril? ¿O? No, en la temporada pasada por factores de plata y tiempo no llegamos a estéril en unidad 1 ni en la unidad 2. Pero hemos llegado a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. En la unidad 1, en la unidad 2 a 1 metro. Ok. Y, ¿Otra pregunta por ahí? muchas gracias. Ok, Michelle, muchísimas gracias. La exposición final se denomina Enfoque Bioarqueológico y Biogeoquímico en la niñez de Tiahuanaco. Esta está a cargo de Susana del Risco y otras 3 investigadoras. Debido a que ellas no se encuentran en este momento en Lima, esta exposición va a ser presentada por la arqueóloga Claudia Núñez, para quien pido un aplauso. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer la asistencia de todos ustedes y felicitar a los coordinadores y colaboradores de este congreso. Es un evento importante y espero que sean días retroalimentadores entre todos los ponentes y asistentes, ¿no? La ponencia a la que daré lectura es un aporte importante a la discusión en torno a la dinámica de género en el pasado mediante la aproximación bioarqueológica.
es importante resaltar que el aporte de la bioarqueología en la investigación de identidades de género, no solo en el Valle de Moquegua, sino a nivel de todo nuestro país, ha sido de sustancial importancia. En ese sentido, es un placer para mí presentar la ponencia titulada Enfoque bioarqueológico biogeoquímico en la niñez Tiahuanaco, intersecciones de identidades sociales y biológicas locales en los Andes de Moquegua. El trabajo ha sido realizado por la licenciada Susana del Risco, la doctora Débora Blum, Kelly Knudson y Raquel Moscoso, todas bioarqueólogas con amplia experiencia en el Valle de Moquegua. Como ya les mencioné, existe una gran cantidad de publicaciones centradas en la niñez en los últimos años, las cuales han sido abordadas por diversos investigadores, pero relativamente pocos estudios de la niñez se han centrado en los Andes en general, y específicamente en el campo de la bioarqueología. Bioarqueólogos trabajando en los Andes han examinado la salud, las prácticas de las modificaciones craneales y la paleomovilidad en los primeros años de vida. Sin embargo, la niñez no ha sido el foco de estos estudios y las pocas publicaciones restringen su atención específicamente a contextos especializados como los de sacrificios, dándonos solo una mirada parcial del conjunto de la sociedad. El equipo de trabajo de este proyecto de investigación estuvo conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales nacionales y extranjeros que de manera conjunta avanzaron para llegar a los resultados expuestos en esta presentación, teniendo como objetivo principal ampliar el estudio sobre las identidades sociales dentro del estado de Tiahuanaco. Se realizaron datos bioarqueológicos como las prácticas cotidianas, la modificación del cráneo, el trabajo, el juego y las prácticas de alimentación de los niños, así como datos biogeoquímicos para determinar los cambios en la paleodieta y la paleomovilidad, complementados con los análisis de contextos mortuorios o ajuares funerarios. Nuestra investigación, realizada sobre las colecciones del sitio de Chenchen, en Moquegua, cambia el debate desde las preguntas tradicionales sobre las manifestaciones del poder estatal en la esfera pública hasta consideraciones sobre el impacto del Estado en la esfera privada, a través de la perspectiva de la niñez. En ese sentido, la manera en que los adultos estructuran y dan forma a la vida de los niños es fundamental para entender la formación y el mantenimiento de los estados y su impacto sobre las experiencias de la vida de los niños y los adultos. El mérito intelectual de este proyecto conlleva enfoques nuevos para el desarrollo de las identidades sociales y las construcciones culturales de la niñez como conservación, recopilación y difusión de los datos de excavación anteriores para hacer frente a nuevas preguntas, y avances metodológicos en las reconstrucciones bioarqueológicas de la edad social y enfoques biogeoquímicos sobre la paleodieta y la paleomovilidad. La muestra de Chenchen analizada en esta temporada y en años anteriores incluyó 978 individuos de 19 sectores. De los 978 individuos analizados, el 51% corresponden a adultos mayores de 18 años y el 49% a subadultos, individuos menores de 18 años. En el porcentaje de distribución de hombres, mujeres, adultos y subadultos, entre los 19 sectores no registró diferencia significativa. Tampoco encontraron diferencias significativas en la edad de la muerte entre hombres y mujeres. En torno a la identidad social, los estudios bioarqueológicos han contribuido considerablemente a las investigaciones de los grupos comunitarios en los sitios afiliados de Tiahuanaco. La modificación del cráneo es un rasgo físico y permanente en los adultos, los cuales, a través del vendaje de la cabeza durante los primeros años de la vida de los subadultos, crean un patrón de estilos de modificación de una manera particularmente poderosa para reconstruir las identidades comunitarias y sus encarnaciones físicas. Dentro del dominio de Tiahuanaco, el patrón regional de los estilos indica que la forma de la cabeza era un rasgo diacrítico y se considera un marcado ideal de las identidades comunitarias. Estilos de modificación craneal se registraron a partir de datos cuantitativos y cualitativos estándar, lo que nos permitió determinar si los cráneos fueron modificados y, en caso afirmativo, la determinación de su estilo. Cráneos modificados son una de las dos formas típicas de los Andes en general y específicamente para Tiahuanaco, fronto-occipital y anular. Análisis previos han demostrado que la forma fronto-occipital domina en Chenchen, mientras que ambas formas modificadas están presentes en las tierras altas. Por lo tanto, se optó por centrarse en si la modificación estaba presente o no en los distintos sectores de Chenchen.
La mayoría de individuos, el 85%, enterrados en el sitio de Chenchen, muestra una modificación craneal. Los análisis no indicaron diferencias estadísticamente significativas por entierro u ubicación, tampoco por sexo. Estos datos sugieren prácticas uniformes a través de Chenchen. Mientras que categorías de edad específica revelaron diferencias estadísticamente significativas en la presencia de modificación craneal. Análisis de tendencias y categorías de edad más amplias indicaron que los individuos que han muerto más jóvenes y enterrados en Chenchen fueron mucho más propensos a tener modificación craneal. Una explicación para la distribución de los individuos con y sin modificación craneal en la muestra mortuoria es que los individuos sin modificación se han movido de Moquegua solamente siendo adultos. Los resultados de los estudios de isótopos de estroncio iluminarán esta hipótesis. Otra explicación es la mortalidad diferencial. Si este es el caso, esperamos ver una correlación entre los indicadores de estrés juvenil y modificación craneal. También es posible que la duración y la intensidad de la modificación no fue uniformemente practicada y algunos niños que presentaban modificación habrían recibido esta práctica durante un corto periodo o sin mucha presión, teniendo cráneos sin modificación en la edad adulta. Por último, otra posibilidad es que los niños sin modificación no reciban el mismo tratamiento funerario como el resto de la población, incluidos los juveniles cuyas cabezas fueron modificadas. Razones para esto podrían incluir la posibilidad de que aquellos sin modificaciones no fueron reconocidos íntegramente como personas dentro de la sociedad tiahuanaco o carecían de parientes u otras personas que cuidasen de ellos en la muerte. Análisis de las posibles asociaciones entre el tratamiento de estrés y el entierro de los niños, así como las modificaciones craneales, se presentan a continuación. En torno a las biologías locales, los datos de salud y enfermedad juvenil, muchos investigadores han debatido en torno al tema y han usado la salud y la enfermedad para estudiar la adaptación de una sociedad a un ambiente particular y por cómo una sociedad se adapta al entorno determinado. Aunque esto es parte de las biologías locales, nuestro proyecto utiliza estos datos para descubrir la relación entre los sistemas de creencias, las prácticas de crianza y la salud juvenil. Hoy, en muchas partes de los Andes, las prácticas de crianza son vinculadas con percepciones sobre los cuerpos y las almas de los niños. Pueden tener impactos significativos en los riesgos de hambre y en la enfermedad, como hemos mencionado con respecto a la protección de los niños menores contra el hambre. Las biologías locales como técnicas apropiadas del cuidado infantil. Por ejemplo, las prácticas de mantener a los niños cerca y abrigados, cargándolos, y menores cargados dentro de una manta o tela, los protege de inclemencias del tiempo, patógenos ambientales y heridas, pero puede aumentar el riesgo de otras enfermedades y raquitismo. Se pueden ver afectados también por una respuesta inmune insuficiente, la escasez alimentaria, la elección de alimentos del destete o desnutrición debido al destete temprano o la mala salud materna. Comportamientos de labor y de juego pueden también afectar los tipos y las densidades de los agentes patógenos y los riesgos de trauma a los que los niños se exponen. Si actividades son específicas al género, también los riesgos de enfermedad pueden existir. Por último, los factores ambientales como la altitud pueden alterar significativamente el riesgo de una de las enfermedades, como la diarrea, los parásitos intestinales, las cuales pueden resultar en deficiencias de hierro. Biologías locales, estrés en los niños. El estrés juvenil por nutrición o enfermedad puede ser significativamente un factor que afecte la calidad de vida de un niño, porque los que sobreviven a menudo han deteriorado las funciones sociales, cognitivas y motoras. Diversos factores controlan la cantidad de experiencia de los niños y la enfermedad, por ejemplo, las cargas de patógeno en general se realizan por condiciones ambientales como humedad y temperatura y el saneamiento de la comunidad. Sin embargo, otras prácticas socioculturales y la agencia también juegan una parte importante en la determinación de riesgo relativo de enfermedad. Para aclarar el impacto de estrés en la vida de los niños y para medir la relativa salud y enfermedad en el transcurso de la vida, se utilizaron dos marcadores de especificidades nutricionales, o estrés en la enfermedad, hipoplasias de esmalte lineal y la evidencia de anemia juvenil. El muestreo de juveniles como de adultos nos permitió determinar la asociación entre fragilidad, morbilidad y mortalidad juvenil. Datos de efectos de esmalte
y de anemia nos permiten discernir los patrones de estrés específicos por edad. Aquí presentamos los resultados sobre los primeros. Cuando uno está reconstruyendo la experiencia a través de la niñez, los defectos de esmalte presentan uno de los mejores medios de acceso a la información sobre la salud a través de la niñez temprana. Hipoplasias lineales de esmalte son bandas de la formación del esmalte incompleta, por lo general resultado del estrés agudo, sistémico, durante el desarrollo dental. Hipoplasias se observaron macroscópicamente bajo iluminación difusa con una fuente de luz directa recomendada por Goodman y Rose en 1990. Momentos de desarrollo de hipoplasias de esmalte lineal. Datos sobre defectos de esmalte se analizaron individualmente por tipo de diente. Observamos tanto si afectaron a personas en general, así como el número promedio de defectos. Mediciones en el lugar de la hipoplasia se utilizarán para estimar la edad de los episodios de estrés que se produjeron mediante estimaciones de Reed y Dean, el 2000 y el 2006. En base a la preservación, 102 individuos fueron analizados para ver efectos de esmalte. De los individuos analizados, el 42% dieron resultados positivos. Al ver la frecuencia y el momento del desarrollo de los defectos de esmalte entre aquellos con y sin modificación craneal, no se encontraron diferencias significativas. Esto indica que no hay diferencias en el acceso a los recursos o prácticas que podrían haber provocado enfermedades. Del mismo modo, no se registraron diferencias significativas relacionadas a la ubicación del entierro entre los cementerios en Chenchen. Encontramos también que no existe una significativa diferencia entre hombres y mujeres cuando se observa la frecuencia y el momento de desarrollo de los defectos de esmalte. Esto no es sorprendente, dado que lo que sabemos a partir de los datos etnográficos, etnohistóricos y bioarqueológicos, tomando como un ejemplo etnográfico proporcionado por Sillar para algunas comunidades quechuas, se reporta poca diferenciación por sexo para los niños sobre un rango de edad considerable para el desarrollo dental. Las identidades de género aparecen poco a poco durante la vida de un niño, como resultado de los ritos de paso que transforman a un bebé en un niño o una niña, que visten ropa de adultos y más tarde en la niñez ellos realizan el trabajo diferenciado de género. La edad en que las identidades de género se activan varía por población. Como el género se entrecruza con otros aspectos de la identidad social y experiencias de vida, se considera una parte significativa en nuestro análisis. Usando las estimaciones de Reed y Dean, se calculó el tiempo en que ocurrió el estrés en los niños que se tradujo en defectos de esmalte. Vemos un punto máximo entre los 2 y 4 años, como es común en la mayoría de estudios de estos efectos en todo el mundo, pero sí entre los 3 y 5 años de edad. Centrando nuestra atención en la distribución por edad, nos gustaría plantearnos la pregunta acerca de lo que podrían haber estado haciendo los niños en ese tiempo. En los Andes, las fuentes etnohistóricas proporcionan información sobre las construcciones de edad o grados utilizados por el Inca y las actividades de los niños en diversas etapas. Una fuente principal de esta información proviene de la crónica de Huamampoma de Ayala, quien nació después de la conquista española, y escribe crónicas de la vida de los incas para los españoles a través de dibujos y la escritura. En estas esbozó las categorías de edad social para los incas o calles, que describen características y actividades de hombres y mujeres en diferentes etapas de la vida. Los incas no se centraron en la edad cronológica, sino en el desarrollo, por lo que las edades proporcionadas por Huamampoma de Ayala no deben tomarse en forma literal, sino como una reflexión de esta influencia en la vida bajo la conquista española. Estas influencias también se pueden considerar sutilmente aquí, como las descripciones de los niños sobre la forma de gatear y de dormir en cunas. Los bebés de esta época probablemente o sin duda tal vez fueron envueltos y encargados en gran medida. Como se mencionó anteriormente, para los quechuas modernos la diferencia de género no son vistas durante la niñez, pero se ven en la siguiente calle, cuando los niños comienzan a involucrarse en actividades laborales. Sillar muestra que categorías similares se utilizan en algunas sociedades quechuas hoy en día. En resumen, no se encontraron diferencias significativas en los defectos de esmalte en relación al sexo, lugar de entierro y modificación craneal.
Hubo una mayor prevalencia no durante el periodo más común de 2 a 4 años de edad, que se relaciona a menudo con el destete, sino más tarde en la infancia. Esto podría ser debido al destete tardío, pero podría ser también debido al aumento de estrés durante el periodo en que las responsabilidades de la niñez aumentaron, exponiendo a los niños a mayor estrés, como cuando se puso fin a la demanda de los alimentos. Podemos obtener información adicional sobre las categorías de edad social recurriendo a los datos mortuorios, dado que las prácticas funerarias se utilizan a menudo para estructurar, manipular y o reforzar los constructos sociales. Varias investigaciones han abordado el estudio de la niñez y las identidades sociales a través del análisis mortuorio. Sin embargo, poco se sabe sobre la relación entre la edad y el tratamiento mortuorio para el periodo tiahuanaco. Aquí presentamos un ejemplo de nuestro trabajo. En este tema, a través de un estudio de cucharas de madera como ajuar funerario, estamos particularmente interesados en las cucharas ya que indican el consumo de alimentos sólidos, una edad particularmente importante de desarrollo en muchas sociedades, incluyendo los Andes. El análisis de las cucharas tiene un objetivo central: explorar el papel de la alimentación y los alimentos de la niñez. Investigaciones previas sobre la niñez y la edad relacionadas a ritos de paso en los Andes, especialmente aquellos asociados con el consumo de alimentos sólidos y la forma independiente de comer, son también esenciales para contextualizar el estudio. Muchos estudiosos discuten, por ejemplo, el primer corte de pelo, durante el cual los fetos se convierten en bebés, y ceremonias en que los bebés se convierten en personas sociales, género ante los ojos y comienzan a tener identidades de género ante los ojos de su familia. En general, se tiene en cuenta que un componente importante de la persona deriva de la promulgación de las relaciones dentro de una sociedad, por lo general como parte de la experiencia cotidiana o la práctica. Esto se ve con frecuencia en el acto cotidiano de alimentar a los niños. La edad en la que un niño empieza a consumir alimento sólido o comienza a comer independientemente es variable. La norma de alimentación en sí misma es un mecanismo para el desarrollo de la identidad social, como se ejemplifica en la práctica andina de circulación del niño y la tradición cultural andina, que mantiene que una relación padre e hijo es formada a través de estos actos. Mediante el análisis de las ofrendas presentes en las tumbas, con un enfoque en los cubiertos, en este caso cucharas, esperamos profundizar en la práctica de la alimentación y el consumo de alimentos sólidos y de la edad del destete. Progresivamente se puede ver en la etapa en la que el niño está comiendo su propia comida y manipulando su propia cuchara. Las cucharas de Chenchen en nuestro estudio vienen de tumbas intactas, y los que tienen restos humanos de excavaciones, como las realizadas por Berta Vargas en 1987 y 1988, donde se excavaron más de 43 tumbas, las cuales incluían incluyendo las que excavaría posteriormente la doctora Nicola Charrat. De las 466 tumbas analizadas en este proyecto, solo 131 tenían cucharas presentes como artículos dentro de los entierros. 103 de estas cucharas estaban disponibles para los análisis. La metodología consistió en análisis iconográfico de las cucharas. El análisis iconográfico es un método interdisciplinario de análisis comparativo de fuentes textuales y visuales en el contexto original. Aquí en esta ponencia se presentan ejemplos de elementos de diseños más importantes. Hay presencia de triángulos inversos de borde con corte en Z, con hendiduras de triángulo de diferentes orientaciones. Por último, en uno de los elementos más interesantes, la decoración final, que se asemeja a un camélido de algún tipo. Camélidos como llamas y alpacas fueron una parte integral de la identidad tiahuanacu, y así de la mayoría de la gente de los Andes, donde la decoración final no rompe con la pieza de madera, la cual debe haber tenido igualmente en el pasado una cantidad razonable de habilidad y precisión. Entre otros tipos de cuchara también se muestra una de tipo de línea incisa, con pequeñas líneas cruzadas, un cuello tallado hacia afuera entre el extremo redondo y el mango, y otro ejemplo de camélidos dentro de la decoración. Bueno, dentro de los resultados
asociados al análisis de las cucharas como bienes mortuorios por sexo, se puede discutir la distribución de las cucharas en tumbas de hombres y mujeres. Cabe señalar que el sexo se puede determinar solamente en restos adultos. Mientras que los hombres adultos tienen comúnmente más cucharas en sus tumbas, estas diferencias no fueron muy significativas. Ninguno de los elementos de diseño discutido previamente varió significativamente cuando se hizo el análisis según sexo. Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta que casi ningún análisis previo en el sitio indicaba diferencia de sexo, incluyendo los análisis arquitectónicos de tumbas, ajuares y los análisis de los restos óseos, tales como indicadores de enfermedad o la modificación de la forma craneal. Es así que también se puede esperar que la primera cuchara de los niños pequeños Tiahuanacu estén a menudo asociadas al género a su corta edad. Históricamente, los pueblos andinos practicaban modificaciones de la forma del cráneo en sus hijos. La modificación de la forma craneal es una característica física permanente que los adultos imponen en la cabeza de un niño mediante el vendaje durante los primeros años de vida. Patrón regional y la naturaleza altamente visible. Abierta a la modificación craneal indican formas de cabeza diferenciadas de ciertos individuos dentro de la sociedad tiahuanaco. Anteriormente, Bloom encontró en Chenchen que la modificación fronto-occipital fue empleada por la mayoría de las personas, aproximadamente el 80%, en contraste con el patrón del Valle de Moquegua, donde la modificación anular se practica en las zonas rurales de las tierras altas, y los individuos enterrados en la ciudad capital de Tiahuanaco, teniendo ambos estilos de modificación proporciones aproximadamente iguales. En su análisis, Bloom no encontró ninguna diferencia significativa en la presencia de modificación craneana entre los individuos con y sin cucharas en la tumba. Con el fin de explorar la relación que los estatus y o condición de la niñez podrían tener con las cucharas, se analizó la presencia de cucharas para la evidencia de la anemia juvenil, en forma de hiperostosis porótica y orbitalaria cibra, que se asocia con un indicador de la infección crónica de parásitos y o deficiencias en la dieta. Cuando nos fijamos en la prevalencia de la evidencia de anemia en los huesos de los niños, encontramos un porcentaje ligeramente mayor de individuos con cucharas como ofrendas. Esto, en parte, puede estar relacionado con el hecho de que los niños pequeños que murieron tempranamente antes de que pudieran desarrollar pruebas óseas de anemia, rara vez tuvieron cucharas. Cuando se calculó la presencia versus la ausencia de cucharas en las tumbas, la diferencia fue significativa. A los niños pequeños casi nunca se les encuentra con cucharas en las tumbas. La prevalencia poco a poco se da entre los 2 y 5 años de edad y luego en los niveles de adultos 15 años en adelante. Esto es particularmente interesante, ya que hemos notado un punto alto en los defectos de esmalte entre los 3 y 5 años, lo que sugiere que esta es la edad en que las personas dejan su etapa de niño protegido, siendo alimentado y cuidado y empiezan a ser miembros del hogar en el que trabajan. Otra línea de investigación importante del proyecto ha sido el análisis de la biogeoquímica para reconstruir la paleodieta y la paleomovilidad, con los cuales se pueden examinar los cambios alimentarios durante el transcurso de la vida de un individuo. Incluso los cambios asociados con la lactancia materna y el destete pueden ayudar a reconstruir las transiciones importantes durante la niñez andina. Los datos de paleomovilidad nos permitieron situar geográficamente a los individuos en sus ambientes apropiados durante su vida, fortaleciendo nuestra habilidad de contextualizar nuestros datos por usar biologías locales. Para entender mejor las identidades sociales durante la niñez en los sitios afiliados a Tiahuanaco, incluimos a personas que murieron como jóvenes, así como personas que murieron como adultos, cuyos primeros años pueden ser dilucidados a través del análisis del esmalte que se formó durante el principio de la vida. En concreto, generamos inferencias paleodietéticas a través de datos de estroncio estable, oxígeno, carbono y nitrógeno, y examinamos inferencias de paleomovilidad a través de los datos de estroncio radiogenético e isótopos estables de oxígeno. Esto es otra forma en que podemos contribuir en particular al estudio de la niñez y las identidades de Tiahuanaco a través de los análisis bioarqueológicos de orígenes geográficos y movilidad residencial. Los arqueólogos deben confiar principalmente en la localización del entierro, la fluidez regional
y residencial y paleomovilidad durante toda la vida puede ser estudiado mediante el análisis biogeoquímico del esmalte y el hueso. Valores de isótopos de estroncio radiogénicos en muestras de esmalte y óseo humanos arqueológicos pueden dilucidar las zonas geológicas en las que un individuo vivió durante el esmalte y la formación del hueso en el primer y último año de su vida. Mientras que el análisis de las muestras de nuestro estudio están todavía en curso, análisis anteriores de resultados de paleomovilidad basados en datos de isótopos de estroncio radiogénicos de muestras de esmalte y óseas de 35 individuos enterrados en Chenchen ilustran los tipos de resultados que esperamos. Los datos son consistentes con una población relativamente homogénea en la que la mayoría de las personas vivieron y murieron en la misma región geológica cerca a Chenchen, tanto durante sus vidas no adultas como adultas. Sin embargo, hay 4 valores atípicos que exhiben valores isotópicos de estroncio no locales, radiogénicos en su esmalte, lo que indica que un pequeño número de personas que pasaron sus años juveniles fuera de la región a pesar de su eventual entierro ahí. Cuando miramos a estos individuos en concreto, nos encontramos con que todos son de sexo femenino. De los 3 casos se puede observar modificación craneal solo en un individuo. Las cabezas de los otros 2 no se modificaron. Podemos explorar más a fondo el rol de la intersección de las identidades sociales y su impacto en la niñez y la adultez a través del análisis más detallado de uno de estos individuos. Este estudio de caso es de una persona que murió como un adulto mayor mirando a la evidencia a través de un curso del curso de la vida, incluyendo su niñez. Puede dar una idea de las circunstancias en la vida posterior. Esta mujer murió después de los 50 años de edad y fue enterrada en el sitio de Chenchen, afiliada a Tiahuanaco, en una sencilla fosa preparada sin ajuar funerario. Su esqueleto revela una historia de abuso sostenido a través de gran parte de su vida, un patrón que no es característico de nuestra muestra en Chenchen. De 22 costillas observables, 14 costillas tenían fracturas en diferentes etapas de curación. Con 3 de estos ocurren alrededor del momento de la muerte. Ella también tenía múltiples fracturas ante mortem en los huesos nasales, el frontal izquierdo y cigomático. La forma de su cabeza no se modificó, algo que vemos en una minoría de individuos tiahuanaco. Finalmente, los datos de isótopos de estroncio radiogénicos muestran que este individuo pasó por lo menos los primeros años de su vida en algún lugar que no fue el Valle de Moquegua o el núcleo de Tiahuanaco en la cuenca del lago Titicaca. Más específicamente, mientras que el esmalte de su primer molar exhibe una marca de estroncio foránea, una muestra de costilla exhibe una marca local. Las investigaciones futuras se centrarán sobre la movilidad residencial y cambios en la paleodieta en el transcurso de la vida de este individuo y el resto de los individuos de la muestra. Dentro de las futuras investigaciones del proyecto y partiendo de la asociación de la edad es intrigante. La investigación seguirá avanzando en la relación a la niñez y a la edad, la alimentación y el estilo tiahuanaco a través de comparaciones entre los datos bioarqueológicos sobre modificaciones craneales y los defectos de esmalte, así como nuevos análisis arquitectónicos y de las ofrendas funerarias en Chenchen. Gracias. Claudia, muchas gracias por la presentación. No sé si de parte de ustedes alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, solamente quiero destacar en estas presentaciones la importancia que tiene la presentación de datos, ¿no? Muchas veces nosotros como arqueólogos nos dedicamos a plantear hipótesis, teorías, que las defendemos no con datos, sino solamente con palabras. Entonces es importante que ejemplos como estos, que presentan información de campo con énfasis en los métodos de excavación, son importantes. Sin más, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Gracias.